Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Comenzamos el recorrido de la mañana de hoy con lo que tiene Mundo UR, y es que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, el INAC, informó sobre la reanudación de las operaciones aerocomerciales de pasajeros, carga y correo hacia y desde la República Dominicana. Pero poco después apareció una nota de prensa de la Junta de Aviación Civil de República Dominicana. El presidente de la Junta de Aviación, Héctor Porcela, aclaró este sábado que la República Dominicana aún se encuentra en proceso de análisis para decidir sobre una eventual reanudación de los vuelos comerciales hacia la República Bolivariana de Venezuela. La declaración del funcionario se produce luego de que las autoridades venezolanas hayan publicado un comunicado oficial anunciando la supuesta reanudación de las operaciones aéreas entre ambos países sin que haya concluido el proceso correspondiente en la República Dominicana, cita textual de esa nota de prensa. Ahora, empresarios de Nueva Esparta aspiran a enlazar esfuerzos con el gobierno nacional para lograr el trato especial que en materia tributaria requieren para la región insular. Atraer más turismo y turismo de calidad, dicen, lo tiene Mundo UR. Seguir promoviendo nuestro destino como lo merece, como un destino de primera. Entendemos la necesidad de abordar los temas trascendentales como los servicios públicos, el tema de fortalecer también la conectividad, seguir creciendo en el tema de la conectividad aérea, marítima, que es tan importante para que el turismo siga creciendo. Esto lo dijo el presidente de Fede Cámaras en esa entidad, en Nueva Esparta, Gabriel Briceño. Y en Mundo UR leemos que la industria farmacéutica plantea 3 medidas para dinamizar el acceso al crédito. La información la tiene Oscar Pineda. Uno de los 3 planteamientos que hace el presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, Tito López, es reducir el encaje legal para dinamizar la economía. Domingo, 11 de la mañana. Como llevar el IVA de 15 a 30 días, revisar el encaje legal para poder tener más apalancamiento financiero en este caso, tratar de reducir la retención del IVA de 75 a 50 de manera de poder utilizar los créditos fiscales. El objetivo de la industria farmacéutica es fortalecer la producción nacional. Domingo, 11 de la mañana. Revisar la importación de muchos medicamentos, que hay suficiente producción nacional, que no tiene necesidad de importar, y eso evidentemente que va en detrimento de la producción, ¿no? Yo creo que todos esos factores sumarían y multiplicarían. El presidente de CIFAR destacó que las mesas técnicas establecidas con diversos ministerios han rendido buenos resultados para el sector industrial. Y el Nacional asoma, quise decir, una proyección, una fuerte disminución en el envío de remesas hacia Venezuela marcaría el panorama económico de 2025. Esto, según alertó el economista Leonardo Soto, estimó que el país dejará de percibir hasta $1.000 millones en remesas en comparación con el año anterior. Soto señaló que los recursos provenientes del exterior caerán de $3.800 millones en 2024 a un rango que va de entre los 2.800 y los 3.000 millones en 2025. Esta caída representaría un revés considerable para una economía altamente dependiente del dinero enviado por la diáspora, lo tiene el Nacional, y es una proyección que hace el economista Leonardo Soto. Y Banca y Negocios nos tiene que representantes del Ejecutivo Nacional y de gremios del sector calzado acordaron la ejecución de estrategias para fortalecer la producción del rubro, desde la obtención de materias primas hasta la comercialización del producto. Entre las estrategias acordadas destacó el establecimiento de canales oficiales entre fabricantes, proveedores, curtidores, diseñadores, distribuidores y emprendedores, así como la definición de un esquema en el que se puedan introducir nuevas tecnologías de producción, así como la automatización de procesos y la formación técnica especializada. En Mundo UR leemos también que pensionados y jubilados de Aragua exigen la exoneración del IVA. El reporte lo tiene Carmen Elisa Pecorelli. Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Estado Aragua, estuvo en el viceministerio del adulto mayor con el fin de solicitar varios beneficios. Entre ellos, los más destacados fueron los siguientes: que se instalen oficinas en las diferentes regiones del país para los efectos de canalizar los reclamos, que adultos mayores queden exentos de cancelar el impuesto de valor agregado. Exigimos la instalación de comedores populares. Por otra parte, indicaron que continuarán las mesas de diálogo y otro tipo de acciones. La solicitud del aumento salarial fue otro punto importante. Vamos a cambiar de tema y en confirmado, por ejemplo, encontramos que activistas, familiares y partidos opositores de Venezuela recordaron este domingo a los detenidos por motivos políticos que son padres y pidieron su liberación al considerar que están injustamente encarcelados. Hacemos un reconocimiento especial a los detenidos por motivos políticos y a quienes desde el exilio no pueden estar junto a sus seres queridos, pero mantienen vivo el amor y la fe en el reencuentro. Esta es una cita textual.
Lo expresó a través de la red social X, la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, a propósito del Día del Padre. De igual forma, el bloque opositor envió su solidaridad a quienes hoy no podrán compartir con sus seres o con sus hijos porque unos u otros se encuentran injustamente encarcelados por pensar distintos. Cita textual. Por su parte, Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia, recordó a todos los padres que considera están injustamente separados de sus hijos y mencionó el caso de su esposo, Rafael Tudares, detenido en enero y cuyo paradero aún se desconoce. Esto lo tiene confirmado. Y en F leemos que Primero Justicia se sumó al llamamiento por la liberación de Rodrigo Cabezas, ministro de Finanzas en el gobierno de Hugo Chávez, quien fue detenido el pasado jueves en Zulia. Exigimos su liberación inmediata y el respeto a sus derechos fundamentales, lo manifestó PJ en su cuenta en X, como también han exigido en los últimos días partidos opositores como el Movimiento por Venezuela y Vente Venezuela. De hecho, María Corina Machado algún mensaje también envió este fin de semana en beneficio de Rodrigo Cabezas. Y el Nacional nos tiene que el Colegio Nacional de Periodistas en Caracas pidió olvidar el caso de la reportera Nacari Mena, quien fue detenida. Pidió no olvidar, me imagino que falta el no fundamental en esta nota. Repito, el Colegio Nacional de Periodistas Caracas pidió no olvidar el caso de la reportera Nacari Mena, quien fue detenida junto a su esposo y asistente de cámara Yanni González el pasado 8 de abril. Aquí sí está la cita textual. No olvidemos a Nacari Mena, comunicadora, presa por su compromiso con la verdad. Lo señaló el CNP en su cuenta en X. Asimismo manifestó que informar no es delito, por lo que pidió la libertad para Mena y González, 2 de los 16 periodistas que contabiliza como detenidos en Venezuela. Y bueno, sobre las elecciones por venir, el Nacional nos tiene que el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, anunció el nombre de los primeros 86 candidatos a alcaldes por el Gran Polo Patriótico para esas elecciones municipales que se van a realizar el 27 de julio. Cabello explicó que esos primeros aspirantes son de las ciudades de mayor población por cada estado, no las más importantes, sino las de mayor población electoral. Cambiamos de tema. 6:24. En materia de salud, el Impulso nos tiene que la tasa de fecundidad en Venezuela ha experimentado un descenso notable en los últimos años, alcanzando un promedio de 2.3 hijos por pareja. Así lo dio a conocer Eugenia Seckler, representante nacional del Fondo de Población de Naciones Unidas, quien, a pesar de esta reducción, subrayó la persistencia de una elevada tasa de embarazo adolescente en el país. Seckler detalló que Venezuela registra 76 embarazos por cada 1.000 adolescentes entre 15 y 19 años, una cifra que, aunque ha disminuido ligeramente, aún nos ubica entre los primeros lugares de la región. No obstante, resaltó que a pesar de la disminución general en la natalidad, la tasa de fecundidad actual en Venezuela es suficiente para el reemplazo generacional, un escenario que no se replica en todos los países. El texto completo en El Impulso. Y en Crónica 1 leemos que el mercado municipal del centro de San Félix, uno de los principales centros de abastos de Ciudad Guayana en Bolívar, es reflejo del colapso sanitario y estructural que afecta al municipio Caroní. Lo denunció la concejal Aliana Estrada tras una inspección realizada en respuesta a reiteradas quejas de comerciantes y vecinos del sector. Citan acá en Crónica 1. Estamos hablando de condiciones deplorables. Aquí se venden alimentos en medio de aguas negras, sin baños, sin agua, sin iluminación adecuada y con instalaciones eléctricas peligrosamente deterioradas, lo dijo Estrada. La concejal agregó que los adjudicatarios trabajan en condiciones inhumanas y no sabemos con certeza a quién pagan porque no hay control de tributos municipales. También cita textual para ella, lo puede leer en Crónica 1. En materia de servicios, Banca y Negocios nos tiene que el Instituto Nacional de Transporte Terrestre iniciará desde el lunes 16 de junio, es decir, el día de hoy, hasta el 22 de junio, operativos especiales de trámites vehiculares en 9 estados del país. La institución informó que se trata de actividades que tienen como objetivo facilitar a los usuarios el acceso a sus servicios. Para el lunes 16 se estima que las jornadas inician en Monagas, Bolívar y en Distrito Capital. Ojo, en ninguna nota de prensa aclaran cuáles serían esos trámites. Trámites, repito, vehiculares. Son ahora las 6:26 de la mañana. En materia de sucesos, Mundo UR nos tiene que en Barinas fue encontrado el cuerpo sin vida de un ciudadano chileno en el canal de riego de Sabaneta. El reporte lo tiene Wilmer Martínez. Como Bochnik Antonio Opaso Egaña, de 43 años de edad, fue identificado el ciudadano nacional de la República de Chile, cuyo cuerpo sin vida fue rescatado en un canal de riego en Sabaneta de Barinas. Este ciudadano residía en el sector El Poblado 1, parroquia Juan Antonio Rodríguez Domínguez del municipio Alberto Arbelo Torrealba de Barinas. El hallazgo lo hizo un ciudadano quien de manera inmediata avisó a los funcionarios de Protección Civil sobre la presunción de un cadáver en el canal de riego vía la local 002 frente a la estación de servicio Garrido Diponio.
situación que además de mover a la Comisión de Prevención y Riesgo, activó la reacción del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Sabaneta y que tras ser removido al cadáver de las aguas fue trasladado a la morgue del Senamef en el municipio capital. Opaso Egaña tenía denuncia de desaparición hecha por sus allegados desde el pasado 10 de junio. Ya el Ministerio Público inició las investigaciones del caso. Y en contrapunto leemos que el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares, informó sobre la detención e incautación de materiales para la minería ilegal en el municipio Atabapo, en Amazonas. En 2001, leemos que el gobernador de Táchira, Freddy Bernal, reportó el día de ayer daños causados por intensas lluvias en esa entidad. A través de su cuenta en Instagram, Bernal aseguró que se mantiene supervisando el impacto de las lluvias de las últimas 48 horas. Señaló que el efecto de las lluvias ya afecta el transporte pesado en el Vallado y hacia San Pedro del Río, Capacho, Córdoba y Junín. Agregó el gobernador tachirense que en la falla de Tononó los pilotes han colapsado, por lo que es urgente realizar obras de infraestructura y estabilización de suelos. En ese contexto, Bernal aseguró que tendrá una reunión con Delcy Rodríguez a fin de buscar soluciones a esta contingencia. Y miren otros temas. Mundo UR nos tiene que este domingo se conmemoró el Día del Padre. En Venezuela hay millones de papás que trabajan arduamente para dar un mejor futuro a sus hijos. Esta es la entrada para el reporte de Luis Carlos Parada. Jorge Luis Longard, de 38 años, tuvo que salir del país por razones laborales en 2 ocasiones. Es padre de un hijo de 6 años. Afirma que separarse de su familia tantos días no fue fácil, pero fue una etapa dura. Sin embargo, el amor y la unión en el hogar ha fortalecido su relación de padre a hijo. Sábado, 12 del mediodía. Amo estar con mi esposa y con mi hijo. Y las veces que me ha tocado salir de viajes por trabajo ha sido una experiencia bonita, obviamente por el tema de conocer otros países, pero muy duro por estar alejado de tu familia. Pasé noches llorando, pensando en mi familia, pensando en que faltaban tantos meses para regresar. El poder comunicarme por videollamadas era bonito, pero no era lo mismo, porque no puedes abrazarlo, no puedes consolarlo cuando está triste. Pero bueno, uno piensa siempre también en sus hijos y hace esfuerzos y sacrificios por ellos. Jesús Sojo, experto en telecomunicaciones, lamentó la pérdida de su primera hija el pasado año 2019, pero al tener sus 2 hermanos fue el motor para luchar por un mejor futuro. Jesús trabaja todos los días en proveer económicamente, pero también en ser un padre presente que manifiesta el amor, tener tiempos de calidad y ser un ejemplo de vida para formar buenos ciudadanos. Sábado, 8 de la noche. Soy padre de 3 hijos. La primera, Antonella, falleció en el 2019 tras un diagnóstico bastante complicado y bueno, creo que lo que me impulsa a seguir adelante tras una pérdida de un hijo, que aquellos que hemos tenido la desafortunada situación de perderlo, no es fácil, pero lo que me motiva a seguir adelante son mis otros hijos que tengo que estar allí para ellos. El ser papá es un privilegio porque el padre es el líder de la familia, el que provee, el protector de un hogar. Millones de venezolanos se esfuerzan cada día por cumplir con esta gran responsabilidad y darle lo mejor a sus hijos. Son las 6:30 minutos de la mañana. Hasta aquí los titulares nacionales. Volveremos sobre los internacionales, por supuesto, a revisar la situación entre Israel e Irán, Israel y Gaza, Israel y Siria, por ejemplo. Tendremos el análisis del profesor Luis Fleischman. También revisaremos el tema de América Latina, el tema de Estados Unidos con las redadas a migrantes y un recorrido por Europa también para desembocar en los deportes con un inicio de Mundial de Clubes que, mire, para la FIFA será motivo de preocupación la asistencia a los estadios en los primeros encuentros, incluyendo al consentido de Infantino, me refiero a Lionel Messi. 6:31 de la mañana, vamos a poner algo de buena música como esto, los Righteous Brothers y el tema Melodía Desencadenada. ¿Qué temazo? Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. La cola en Gama te la ponen fácil. Envía tu lista vía WhatsApp y te lo llevan a casa con su delivery o puedes buscarlo rapidito con el pick-up. Tu tiempo vale oro y en Gama lo saben. Prepara tu lista de compra que Gama se encarga del resto. Conoce los números de teléfono en @somosGamaB. Es Gama. Sin ti no hay nosotros. Y tú sabes que solo KFC tiene el crispy original y lo puedes disfrutar en los sándwiches clásicos de KFC, ambos 100% pechuga de pollo empanizada con esa receta auténticamente crispy. Puedes ordenar el Kentucky Deluxe que viene con vegetales frescos, un queso cheddar, o el Bacon Deluxe con tocineta crujiente y deliciosa salsa barbecue, ambos con el pan más suave y más esponjoso. Pide por delivery o disfrútalos en las tiendas, en salón o en auto y saborea el crispy que solo KFC te puede ofrecer. KFC, auténticamente crispy y siempre original. Hablemos también de Mapfre. Tu negocio es un sueño hecho realidad. Has dedicado tiempo, esfuerzo, dinero para hacerlo crecer, pues asegúralo. Contrata la póliza de seguro de industria y comercio de Mapfre y siéntete respaldado ante cualquier imprevisto. Ofrecen múltiples opciones de cobertura para que selecciones la que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto. Y sigue adelante con tranquilidad, prosperando. Consulta con tu asesor de seguros o contáctalos en todas las redes sociales como @Mapfre_VE. Mapfre, 82 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Cierro hablándoles del Urológico San Román, que es líder en medicina de vanguardia en Venezuela y lo ha sido por 66 años, ofreciendo servicios médicos de primera, destacándose por su constante inversión en tecnología de avanzada. Tiene más de 200 especialistas altamente capacitados, asegurando diagnósticos precisos y tratamientos personalizados. Para toda la información que necesite, visite la web urológico.com y en Instagram @urológico San Román. Urológico San Román es atención médica de avanzada al alcance de todos. Planeta de Naciones. Internacionales. Mire, este recorrido internacional, y antes de dar la bienvenida a nuestro invitado, comencémoslo por Medio Oriente. AFP nos tiene que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó el sábado que quiere atacar todos los sitios del régimen iraní. Además aseguró tener el apoyo manifiesto del estadounidense Donald Trump. Muy pronto verán aviones israelíes, nuestra fuerza aérea, nuestros pilotos, en los cielos de Teherán. Atacaremos todos los lugares y todos los objetivos del régimen de los ayatolás. Lo que han sentido hasta ahora no es nada comparado con lo que sentirán bajo la fuerza de nuestro brazo en los próximos días. Y en France 24 leemos que Israel intensificó su ofensiva contra Irán, lanzando múltiples ataques aéreos por tercera noche consecutiva, esta vez contra sitios estratégicos, incluyendo instalaciones nucleares y centros de almacenamiento de combustible en Teherán. Los ataques causaron gran destrucción, incluyendo zonas residenciales, lo que causó víctimas y dejó a ciudadanos atrapados bajo los escombros. La portavoz del gobierno de Irán, Fatemeh Mohajerani, aseguró que intentaron evitar el conflicto. Nunca tuvimos ganas de guerra. Hicimos todo lo posible para evitar la guerra. Permítanme subrayar que a pesar de nuestra desconfianza, negociamos y queríamos que las negociaciones dieran resultados. Bueno, y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que sus acciones son una defensa legítima y fuerte.
در خصوص برنامه هسته خودمون بودیم. Nos defenderemos y esta defensa es completamente legítima y fuerte. Esta defensa es una respuesta a la violación. Por lo tanto, si la violación se detiene, nuestra reacción naturalmente también se detendrá. Bueno, afirmó este domingo Arakshi que tiene pruebas sólidas de que fuerzas de Estados Unidos apoyaron a Israel en su ofensiva militar contra Irán, más allá de la declaración del propio Benjamin Netanyahu. Y AFP nos tiene que los bombardeos israelíes lanzados desde el viernes contra Irán han causado al menos 224 muertos y más de 1.000 heridos, según indicó el domingo el Ministerio de Salud iraní. Por su parte, el jefe de la inteligencia de la Guardia Revolucionaria del Ejército Armado Ideológico de la República Islámica de Irán, el señor Qasemi, murió el domingo con otros 2 oficiales en un bombardeo israelí, según la agencia de prensa oficial IRNA. Por su parte, el presidente Trump se opuso a un plan israelí para matar al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, según 2 fuentes en medio de la continua oleada de ataques recíprocos entre Israel e Irán, en la que el mandatario estadounidense ha dejado claro, tanto pública como en privado, que prefiere mantener a Estados Unidos al margen por ahora. Sin embargo, felicitaba el día viernes esa acción del ejército de Israel. Y el presidente Trump aseguró este domingo que pronto habrá paz entre Israel e Irán y que los 2 países llegarán a un acuerdo tras la oleada de ataques que ambos intercambian desde el pasado viernes. Lo mismo más o menos ofreció entre Ucrania y Rusia, ¿cierto? Bueno, demos la bienvenida a nosotros a esta hora de la mañana a nuestro primer invitado. Es el profesor Luis Fleischman, profesor de Sociología del Palm Beach State College y copresidente del Palm Beach Center for Democracy. Profesor Fleischman, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Un placer estar aquí contigo, Román. Muchísimas gracias por atendernos. Igual. Siempre un gusto escucharle. Bueno, ya hemos repasado los titulares más recientes. El pasado 13 de junio escala este conflicto histórico que en mucho ya complica, profesor Fleischman, el delicado equilibrio, si es que consideramos equilibrio, que el planeta no se convierta en un todos contra todos, si a eso le podemos llamar equilibrio. Líderes del planeta han condenado los ataques, esperan que no escale aún más, piden sensatez, piden conversación. Hasta el presidente ruso Vladimir Putin se ofrece como mediador. Ojo que es tan complejo hacerse una idea real de lo que ocurre allí porque las redes sociales, internet están plagados de fake news, de noticias falsas, de imágenes, de videos falsos también, pero antes de hablar de Irán particularmente, profesor Fleischman, habría que decir que Israel tiene al menos 3 importantes frentes abiertos. Uno en Gaza, otro en Siria, ahora Irán. ¿Qué busca Netanyahu? Bueno, yo pienso que, los frentes, recordemos que este anillo de fuego que Irán intentó o Irán construyó por muchas décadas alrededor de Israel, con el objetivo eventualmente de destruirlo, ha sido debilitado, porque Hamás está debilitado, Hezbollah está, no diría yo 100% neutralizado, pero ha sido considerablemente debilitado. En Siria hubo un cambio de régimen y aparentemente el gobierno nuevo de Giuliani está dispuesto a poner un poquito de orden en Siria. Entonces estamos hablando en este momento, lo que quedaba era justamente la cabeza del pulpo, que es en realidad Irán. Irán estaba realmente estimulando todo este anillo de fuego y en realidad fue diseño de Irán. Entonces este es el momento de hacerle lo que se llamaría en boxeo un knockout a Irán, y particularmente con su programa nuclear. Y creo que el foco principalmente es, si no eliminar el programa nuclear iraní, es retrasarlo por varios años. Y creo que si es posible, también cambiar el régimen. Esto yo creo que va a ser un poquito más difícil, debido a que no existe una oposición organizada en Irán de la misma forma que existió en Siria. Ahora, pero yo creo que lo que Netanyahu busca es neutralizar a Irán y, si se puede, también cambiar de régimen. Ahora, ¿tiene la capacidad de defensa primero, la capacidad económica, la capacidad militar, política, diplomática, incluso el respaldo popular Netanyahu para hacer lo que hace en Irán, para seguir haciendo lo que hace en Gaza? ¿Sí la tiene? Bueno, Gaza no, son 2 cuentos totalmente diferentes. Sí, pero son frentes abiertos igual, ¿no? Que no. Necesitan, requieren de dinero, de esfuerzo, de militares, de... Totalmente. En este momento hay, vamos a ponerlo así. La guerra de Gaza es un poquito más controvertida, pero no por las mismas razones que
el mundo lo piensa que es controvertida, o sea, grandes números de caídas de palestinos, lo que digan, sea verdad, sea mentira. En el caso de Israel es un problema interno. Porque hay muchos que piensan que Israel debería negociar con Hamás, sea lo que sea, con tal de liberar a los rehenes que Hamás todavía está reteniendo. Y piensan que la extensión de la guerra hace peligrar a los rehenes. Otra es que hay un gran número de reservistas, los reservistas, o sea, el ejército israelí se basa mucho en reserva, y los reservistas están sirviendo 100, 200 días por año, más incluso llegar a 300 días por año. Y esto obviamente está llevando a la ruina económicamente a muchos ciudadanos israelíes. La guerra contra Irán, por el contrario, es algo que tiene apoyo de pared a pared. Lo hemos visto como la oposición, que hasta ahora se opuso a Netanyahu, particularmente en esta última etapa de la guerra de Gaza, en este momento está apoyando al primer ministro Netanyahu. O sea que se sabe que Irán era una amenaza que hace 20 años se viene hablando de eso. Dado el extremismo del gobierno iraní, se suponía que si ellos obtenían un arma nuclear, podían llegar a usarla en contra de Israel, y particularmente ahora que Irán fue humillada con la destrucción de sus proxies, ¿verdad? De sus representantes como Hezbollah, como Hamas, como los Houthis, que están casi neutralizados, diría yo, no del todo todavía. Pero hay un apoyo general a la guerra de Irán. O sea, son dos frentes que tienen, digamos que generan reacciones distintas dentro de Israel. Profesor Fleischman, ¿quiénes son los aliados de Irán a la fecha? En este momento, Irán no tiene aliados militares que vienen a su rescate, pero sí tienen aliados políticos y aquellos que le proveen armas o que tratan de salvarlo de las sanciones que impone Estados Unidos. Y estos son principalmente Rusia y China. Irán tiene también relación con Corea del Norte. Yo diría que, bueno, y obviamente Venezuela es un aliado político. Escuchamos ayer a Nicolás Maduro apoyando abiertamente a Irán. Pero yo creo que Turquía indirectamente también apoya a Irán, pero es más bien un apoyo político. En este momento no veo que Turquía le esté dando apoyo logístico. Y estos son los aliados de Irán. Básicamente en un momento tenían a Siria, ya no lo tienen. En el Líbano están debilitados, o sea, como dije antes, estos grupos que lo apoyaban, y obviamente en el Yemen también. Pero nuevamente, esto no quiere decir que ellos se puedan medir en este momento con Israel. Israel en este momento irrumpió dentro del espacio aéreo iraní y puede actuar sobre Teherán como le plazca. ¿Qué papel juegan organismos como las Naciones Unidas, la OTAN? No sé si la Liga Árabe incluso, profesor. La Liga Árabe, como siempre, es ambigua. Y cuando hablo de la Liga Árabe en este momento, me voy a enfocar en Arabia Saudita, por ejemplo. Arabia Saudita sacó un comunicado condenando el ataque israelí a Irán. Pero por otro lado, hemos visto a la prensa saudita más o menos celebrar, incluso con caricaturas y con burlas a Irán. Y no creo, o sea, es muy difícil creer que la prensa saudita actúe independientemente del gobierno. Lo mismo con los Emiratos Árabes. Los Emiratos Árabes también protestaron, pero en el fondo creo que ellos veían a Irán como un peligro nuclear dentro del Golfo Pérsico. Todos estos países del Golfo Pérsico, estoy hablando de Bahrein, estoy hablando de los Emiratos Árabes, estoy hablando de Arabia Saudita,
todos estos temen, con la excepción de Qatar, todos estos temen a Irán. Eso por un lado. Las Naciones Unidas creo que ha sido uno de los organismos que ha estimulado la guerra más que cualquiera, porque han tenido múltiples resoluciones en contra de Israel que estimularon más a Hamás y a Irán a ir en contra de Israel, porque Irán, si uno lo piensa, queremos exterminar a Israel. ¿Por qué no lo vamos a hacer si el mundo condena a Israel? Israel es prescindible. Entonces las Naciones Unidas es culpable de que todos estos problemas existan. Pero es otra cosa, de la boca para afuera ellos hablan de cese del fuego, es lo que escuchamos hablar del secretario decir del secretario de las Naciones Unidas, que en realidad se puso del lado de Hamás prácticamente. Organizaciones de las Naciones Unidas son aliados de Hamás, y políticamente las Naciones Unidas han sido aliados de los enemigos de Israel. ¿Coincidiría más bien, profesor Fleischman, como apuntan algunos líderes mundiales, muchos de ellos europeos, a que lo que se está cometiendo en Gaza, salgamos por un momento de Irán, concentrémonos en Gaza, es un genocidio? No, porque la definición de genocidio dice que es como una operación destinada a exterminar a un grupo, una nación o una raza. Esto no está sucediendo. Si Israel hubiese querido cometer un genocidio, lo hubiese hecho con un par de bombas fuertes. Pero no, en realidad Israel, o sea, un país que quiere cometer un genocidio no le avisa a los ciudadanos, a los residentes que evacúen antes de un bombardeo, ¿verdad? Ciertamente esto no lo hace Irán y ciertamente no lo hace ningún enemigo de Israel. De hecho, hemos tenido crecimiento de la población en Gaza y en otros lugares donde residen palestinos. Esto no es un genocidio, creo que genocidio ha sido un término usado en forma demagógica para desprestigiar a Israel y su derecho a la defensa. Eso es muy importante. Lo que han intentado hacer, catalogando de genocidio la operación militar israelí, es prevenir, abortar no solamente el derecho de defensa de Israel, sino también el derecho de destruir a un enemigo que requiere destrucción, como es Hamás. O sea, ¿alguien hubiese pensado, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial de llegar a un acuerdo con Hitler? No, los aliados llegaron a la conclusión de que Hitler era el mal absoluto y que quería conquistar Europa y que hubiera seguido adelante con otras conquistas y que hubiese peligrado la seguridad de otros países. Entonces la cuestión era derrotarlos hasta el fin, hasta que Alemania nazi se rindiera. Esta es la misma lógica. Esto no es genocidio. Profesor Fleischman, es Luis Fleischman que nos acompaña. Parece demostrarse, aunque no muchos, pero algún que otro misil ha dado en territorio israelí, ha dado en la capital. Quiere decir que ese domo de hierro que hasta ahora lucía tan poderoso tiene alguna fisura. Sí, bueno, no es solamente el domo de hierro, sino que también es otra que es flecha. Hay sí, hoy en día antimisiles, sistemas antimisiles más sofisticados. Creo de que no tienen un 100% de efectividad, pero han tenido por encima del 90% de efectividad. Creo que si los misiles no hubiese existido este sistema, la destrucción causada por los misiles iraníes hubiese sido mucho peor. Profesor Fleischman, y ahora, bueno, me imagino que veremos consecuencias en quizás precios del petróleo, no sé si impacto en los aranceles, en esta guerra de aranceles que hemos visto en los últimos meses, en la economía global, pero sin duda en la migración, ¿no? En desplazados también. Bueno, en este momento en Irán hay desplazados internos, o sea, gente que está abandonando Teherán debido a que mucha de la operación aérea israelí está tomando lugar por encima de los cielos de Teherán, porque están también tomando blancos políticos y administrativos y de sedes de cuarteles importantes dentro del aparato militar y de seguridad iraní.
Pero creo que es un desplazamiento interno. No sé cuántos abandonarán Irán. Sé que hay informes de que hay cosas que están pasando, pero no son muy claras. Hay como un nubarrón de guerra, porque también yo escucho todo tipo de cosas, incluso de la prensa. Yo estoy al tanto de lo que se está publicando en la prensa israelí y también en la prensa americana y europea, y hay muchas contradicciones. Así que no sabría decirte con precisión qué es lo que está pasando, pero asumo que mayormente es un desplazamiento interno, no necesariamente fuera de las fronteras de Irán. Profesor Fleischman, gracias por su tiempo. Como siempre, un gusto tenerle en el programa. Igualmente, Román, un placer. Muy amable. Es el profesor Luis Fleischman. Él es profesor de Sociología del Palm Beach State College y copresidente del Palm Beach Center for Democracy. Nos atendió gentilmente la mañana del día de hoy. Son las 6:57. Bueno, hablemos de Estados Unidos. De hecho, también es noticia porque más de 300 detenidos dejaron las redadas del ICE o ICE, como prefiera, durante este fin de semana en Estados Unidos. El hecho desató protestas en ciudades como, por ejemplo, de nuevo, Los Ángeles. Stephanie de Sousa tiene los detalles. Miles de personas salieron a las calles en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos para protestar contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. Las movilizaciones organizadas por colectivos de derechos civiles y ciudades inmigrantes exigen el fin de las detenciones masivas y deportaciones que aseguran separan familias y criminalizan a trabajadores indocumentados. En Los Ángeles, manifestantes bloquearon calles del centro y frente a oficinas federales, portando pancartas con mensajes como "Ningún ser humano es ilegal" y "Alto a las redadas". Protestas similares se registraron en Nueva York, Chicago y Miami. Organizaciones denunciaron que las redadas generan temor en comunidades enteras y vulneran los derechos humanos. Mientras tanto, el gobierno federal insiste en que las operaciones se centran en personas con antecedentes criminales. Y AFP nos tiene que la administración del presidente Trump está considerando ampliar significativamente sus restricciones de viaje mediante la posible prohibición de entrada de Estados Unidos a ciudadanos de 36 países adicionales, según un cable interno del Departamento de Estado. Por otra parte, en France 24 leemos que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, confirmó que la congresista Melissa Hartman y su esposo fueron asesinados el sábado en un tiroteo por motivos políticos. También confirmó que un segundo legislador resultó herido el sábado en ataques. Según Walz, las autoridades se encuentran buscando al sospechoso activamente y el ataque fue selectivo. Por cierto, que hay imágenes ya que se difunden en redes sociales del presunto asesino. Mi amiga y colega, la diputada Melissa Hartman y su marido Mark, han sido asesinados a tiros esta madrugada en lo que parece ser un asesinato por motivos políticos. Nuestro estado ha perdido a una gran líder y yo he perdido a una amiga muy querida. La presidenta Hartman era una mujer que servía al pueblo de Minnesota con compasión, humor y sentido del servicio. Todos mis pensamientos y oraciones están con su familia, sus seres queridos, sus hijos y sus padres. Al hablar de América Latina, comencemos por nuestro vecino Colombia. El ministro de Defensa de ese país, Pedro Sánchez Suárez, visitó el sábado en la clínica al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien resultó gravemente herido hace una semana en un intento de asesinato en Bogotá, y aseguró que sigue recuperándose de forma satisfactoria. Repito, lo tiene AFP, donde también leemos que autoridades capturaron este sábado en el sur de Colombia una mujer implicada en el atentado a tiros contra el precandidato presidencial, quien sigue en estado crítico, según informó la policía, aunque en franca mejora. Se habla de fractura en el cráneo, pero sin daños cerebrales, al parecer. En F, leemos que la Marcha del Silencio, convocada por líderes políticos y la sociedad colombiana para rechazar la violencia y apoyar la democracia, comenzó este domingo en Bogotá y otras ciudades del país con una gran participación ciudadana en las calles. Transcurrió normalmente, se escuchaban frases como "fuera Petro dictador" en las calles de Colombia, no solamente en Bogotá. Y vamos a Perú. Un hombre falleció y otras 5 personas resultaron heridas en Lima a raíz de un terremoto de magnitud 6.1 que sacudió la capital y la vecina provincia de Callao, según el informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de ese país. Vamos a Lima, vamos hasta la capital con el reporte de Oliver Rodríguez. El balance compartido por las autoridades peruanas detalla que la víctima mortal se produjo en el distrito de Independencia, en el norte de Lima, y que los heridos están siendo atendidos en diferentes centros asistenciales de la capital peruana, donde también se informó de daños en vías de comunicación, pero también en establecimientos de salud. Sobre el fallecido, los medios locales informaron que se trata de un conductor de mototaxi a quien le cayó parte de una pared desde el piso elevado de una vivienda cuando se acercó a verificar los daños que había sufrido su vehículo, que había sido afectado por el impacto de escombros. En estos momentos ya tenemos aislada la zona, aún no tenemos contacto con los familiares todavía, pero ya el personal policial está haciendo las diligencias para poder identificar y comunicar de esta
feliz noticia a sus familiares. Este sismo también provocó un derrumbe en los acantilados de la Costa Verde en Lima, donde grandes piedras cayeron sobre la pista, rompiendo la malla de protección y bloqueando parte de la vía. Como medida de seguridad, las autoridades cerraron temporalmente uno de los carriles mientras maquinaria pesada trabaja en la limpieza y evaluación de riesgos en la zona. Por cierto que en Ecuador entró en vigor la ley de inteligencia que permite al Estado obtener datos de operadores telefónicos sin orden judicial. Eso en Ecuador. Ahora en República Dominicana el Ministerio Público solicitó este sábado prisión preventiva en contra del empresario Antonio Spailat, propietario de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó el pasado 8 de abril, causando la muerte de 236 personas y heridas a más de 180. Son ahora las 7:02 de la mañana. Permítame compartir algunos otros mensajes publicitarios, como este, por ejemplo, de Digitel. Que esa conversación dure hasta las 3 de la mañana no solo es una buena señal, es tremenda señal. Así como adquirir cualquier plan inteligente plus de 6, 12 o 30 gigas y recibir una línea gratis para que te conectes con quien quieras, hasta la hora que quieras. Además, no pierdas esta oportunidad hasta el 30 de junio y acércate a los centros de atención, agentes autorizados o aliados comerciales Digitel. Promoción autorizada por la SUNDE del 1 de abril al 30 de junio 2025. Más información en digitel.com.ve. Y hablemos de Alimentos Mari. Mari, que tiene los mejores productos y calidad en arroz, pasta, granos, harina de trigo, harina de maíz Mari, pero también en productos como el aceite de oliva Mari. Siendo que tienen tal variedad, cabe la pregunta: ¿qué Mari eres hoy? ¿Arroces o pastas? Variedad en productos como variedad en gustos y personalidades hay. Una familia que ama a nuestra familia, porque Mari es parte de nuestras mesas. Entonces, ¿qué Mari eres hoy? Porque Mari tiene más para dar. Hablemos también de EK, Empire Kiwi. El Team EK une a los fanáticos de las motos. Tienes que ser parte de este nuevo equipo y a tener acceso además a premios, beneficios, entradas a eventos deportivos, motocicletas nuevas, sí, accesorios y mucho, mucho más. Entra en empirekiwi.com, haces clic en el botón Ingresa al Team EK, llenas el formulario y listo. Así de sencillo. EK, Empire Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. Y a ver, cuando construimos o remodelamos, lógico, buscar los mejores materiales. Donsen es líder en tuberías y conexiones de polifusión en Venezuela y ofrece suministros para agua caliente y fría en viviendas, hoteles, hospitales, piscinas, industrias y mucho más. Donsen brinda productos de fácil instalación, mayor resistencia, además de piezas y conexiones únicas. Verde, puede ser cualquiera, Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre. Recuerda sus líneas Fartec y amarilla es Donsen. Visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Hablemos también de Fospuca. Cada día surgen nuevos retos, metas, razones para seguir trabajando por el país. Este 2025 es especial para Fospuca. Celebran 45 años comprometidos contigo. En cada calle limpia está el esfuerzo de un equipo que trabaja incansablemente para entregar a la ciudad el entorno que merece. Gracias por ser parte de su historia, avanzando juntos, construyendo un futuro más limpio y lleno de esperanza. Es Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Y cierro hablándoles de Pinturas Montana. Creen en esos momentos que hacen grande nuestra vida, esos que construyen nuestras historias, nuestras familias, nuestras memorias. Montana ha pintado cientos de paredes, miles de hogares y millones de vidas, pero más que eso, ha pintado tus grandes momentos. Ahora es cuando queda por seguir pintando futuro, ideas e historias. Pinturas Montana pinta lo importante. Pintamos tu vida. Pinturas Montana, tecnología del color. Al regreso, conversación con el periodista especializado en la fuente política Pedro Pablo Peñalosa, y tendremos a Monseñor Raúl Biort Casilla, arzobispo de Caracas. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Éxitos, sigamos.